Mates y materialismo. Charla entre estudiantes y para estudiantes. Hola, bienvenidos al primer episodio de Introducción a la Licenciatura en Trabajo Social. Mi nombre es Luisiana, tengo 22 años, soy militante de la organización Alicia Euren, soy feminista, estudiante que está arrancando el proceso de tesis en trabajo social, que es el tramo final de la licenciatura. Y bueno, una banda de cosas más que una hace y que explica desde dónde habla. Buenas, yo soy Camila, tengo 20 años y también soy militante de Alicia Guren. En este momento, estudiante de tercer año de la carrera de Trabajo Social en la Facu. Yo le quiero contar a quienes nos escuchan que este experimento, este podcast que arrancamos con la EUREN, tiene el objetivo de poder acercar algunas definiciones y discusiones más teóricas a quienes están iniciándose en ciertas ideas, conceptos, autores de ciencias sociales en general y del trabajo social en particular. Aclarando que cuando hablamos, explicamos y desarrollamos ciertas ideas, lo hacemos a partir de interpretaciones desde cierto punto de vista. Claro, queremos que sepan de primera mano que les vamos a hablar desde nuestras posiciones como estudiantes de grado. Nosotros somos un grupo de estudiantes, de pibes, que se juntan a militar en un espacio asambleario y autogestivo de la universidad. Queremos acercar, hacer más comprensibles y discutibles algunos conceptos para empezar a comprender el trabajo social como campo. Son nociones que además las vamos a seguir leyendo, compartiendo y discutiendo un montón a lo largo de nuestra formación, porque tienen que ver con la historia del trabajo social y también con su presente. Y además de la relación con su historia, tienen que ver con nuestra especificidad profesional, con eso que nos distingue y diferencia del resto de profesiones, porque responden en cierta manera a las preguntas que nos hacemos referidas a qué hace el trabajo social, con quiénes laburamos, de qué manera comprendemos la realidad y bajo qué parámetros éticos, legales y políticos se ejerce la profesión. En resumen, en este capítulo vamos a reflexionar sobre los contenidos de la Unidad 1, que integra el curso Ingreso 2025 de la Licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a trabajar sobre la noción de espacio social de Bourdieu, el concepto de acción social de Weber y los tipos de acción social que él construye, y también vamos a charlar sobre una tipografía de conocimiento según los materiales realizados por la cátedra. Esto último tiene que ver con esta tipografía de conocimientos que vamos a estar charlando. Es importante porque es lo que nos va a dar pie para desarrollar finalmente lo que son las prácticas sociales profesionalizadas y no profesionalizadas, para poder entender cuáles son sus diferencias, sus características y alguna que otra cosita más. Bueno, paremos de divagar. En primer lugar, lo que nos plantean desde la cátedra tiene que ver con empezar a entender el trabajo social como dos cuestiones, como espacio social y como práctica social. Vamos a arrancar por adentrarnos en la noción de espacio social desarrollada por Bourdieu. Pero, ¿qué significa? ¿Quién fue este chabón? Pierre Bourdieu fue un intelectual francés del campo de la filosofía y la sociología. Nació en 1930 en un pequeño pueblo rural en el suroeste de Francia, siendo hijo de Albert Bourdieu y Noémie Duhau. Qué nombres complejos, ¿no? No te rías de mi pronunciación, por favor. Bueno, él venía de una familia campesina obrera y fue criado en un sitio donde se hablaba el bernés, un dialecto del occitano, una lengua regional que exhibía para la época una situación culturalmente marginal. Todos estos son datos que los traemos porque nos hablan de la trayectoria de él, la que él mismo señaló como un milagro sociológico, por el devenir inesperado que tuvo su vida, básicamente. Porque a pesar de todo esto, él nació a los márgenes, geográficamente y culturalmente, de los grandes centros de intelectualidad académica. En relación a esto último, a partir de los años 50 inició su formación en prestigiosas instituciones francesas, las más valoradas de la época. Es más picante. Tales como la Escuela Normal Superior de París, la Universidad de París y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, entre otros. Además, ejerció la docencia y la investigación muchos años, donde uno de sus objetivos tenía que ver con superar la dicotomía, planteada en términos binarios, entre los enfoques subjetivistas y objetivistas para explicar las prácticas sociales, intentando ir más allá de ellos. Por una parte, criticaba el enfoque centrado únicamente en lo subjetivo, el enfoque subjetivista, que pone en el centro al sujeto individual y olvida las condiciones estructurales que tienen que ver con la explicación de sus prácticas, del porqué de sus acciones. Y por el otro, también advertía de los sesgos de enfoques extremadamente estructuralistas, donde lo más importante son las condiciones estructurales, materiales y palpables que influyen en las conductas, olvidando los aspectos subjetivos de los agentes sociales. O sea, ni uno ni el otro. Claro, son unos conceptos que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la carrera, donde nos van a poder entender un poquito mejor, pero finalmente este autor falleció en 2002, en Francia, producto de un cáncer. Sin embargo, fue un gran influyente y sus ideas hoy siguen siendo grandes herramientas y objetos de discusión para comprender la realidad. Ahora bien, volviendo. ¿Qué nos dice entonces cuando él habla de espacio social? Para él, todas las sociedades se presentan y se pueden entender como espacios sociales, es decir, como estructuras de diferencia, y acá lo voy a citar textualmente, diferencias que solo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la objetividad.
¿Qué carajos quiere decir con esto? Medio complejo, como lo dice. En otras palabras, nos está diciendo que solamente le vamos a entender si casamos cuál es el principio que las produce y las hace palpables, objetivas, visibles. Ante todo, este concepto implica pensar en la idea de estructura, una estructura que implica y expresa posiciones diferentes. Pero este principio generador, ¿qué onda? ¿Cómo se explica? ¿De dónde viene? Ahí se está preguntando por el origen de las diferencias y agrega que, y acá lo voy a citar nuevamente, el principio generador de todo eso viene de las estructuras de la distribución de las formas de poder en la sociedad. Con esto nos está introduciendo a la idea de que en la sociedad, o lo que él llama espacio social global, y que lo van a ver muchas veces, Demasiadas. estas estructuras no son solamente diferencias, ni diferencias de posiciones, sino que en ellas se presenta y existe el poder. Diferentes formas de poder. A estas formas de poder también les dice capitales, que, como podemos imaginar, no son solo económicos, sino que estos capitales pueden ser sociales, culturales y simbólicos, que son conceptos que vamos a profundizar un poquitito más tarde. Representan lo que las personas tenemos, poseemos, controlamos y disputamos. Son las que nos permiten hacer ciertas cosas. El espacio social o estas estructuras de diferencia operan como un campo de juego justamente porque es un espacio donde interactuamos desde posiciones diferenciadas, disputando nuestros capitales. Entonces, en todo esto, es clave entender que él nos está hablando en términos relacionales, en términos de relaciones, de interacciones entre personas. Él trata de responder y se pregunta cómo se constituyen las prácticas sociales. Trata de entender qué nos acerca y nos distancia, qué se pone en juego en nuestras prácticas. Y en este sentido, para él, son estos capitales o formas de poder los que determinan la distribución de las posiciones sociales que ocupamos. Y acá, ojo, porque nos está hablando de distribución, no es algo que está dado en las posiciones que ocupamos. Bueno, ahora volviendo, para él. Entonces, en el espacio social coexisten diferentes campos que operan como campos de juego fuerza, donde cada uno va a tener su especificidad, o sea, eso que lo distingue del resto, y va a operar según sus propios intereses y lógicas de funcionamiento o relación. Ahora bien, toda esta intro sobre cómo entiende Bourdieu el espacio social, ¿qué tiene que ver con el trabajo social? De esta última idea de espacio social de coexistencia de diferentes campos, nos permite leer o entender la realidad de la profesión como parte, como resultado de una partecita de las cosas, de los elementos que componen el campo profesional, mucho más amplio, donde existen y podemos reconocer otras profesiones. Pero donde la nuestra va a expresar otra cosa, va a ser el resultado de ese interjuego a lo largo del tiempo. Y además, como nos recuerdan los docentes de nuestra casa de estudio, Droveta Silvia y González Natalia, entender la realidad de la profesión desde este concepto nos va a facilitar entender tres ideas clave. La primera tiene que ver con que la acción social refleja respuestas a los problemas sociales, respuestas que construimos o nos resultan deseables, posibles, desde nuestras posiciones. Siempre vuelve a la posición del sujeto. Exacto. La segunda idea tiene que ver con que, a diferencia de otras respuestas, prácticas y conductas, nuestra práctica profesional se basa en fundamentos teóricos, metodológicos, en argumentos que son diferentes, que tienen otras características. Y la tercera idea, finalmente, tiene que ver con que el contexto social, económico, político y cultural es clave. Y nos tiene que importar porque, además de todo lo que podemos creer, determina nuestra profesión, lo que es, lo que discutimos, hacia dónde dirigimos nuestras prácticas, lo que producimos, la realidad. Pero aunque discutamos sobre los problemas sociales, el qué hacemos, el cómo leemos la realidad, en el espacio social global hay diversas maneras de concebir la realidad, de transitarla y de actuar. Para pensar esto, debe demostrar el concepto de acción social. Y para entender estas conceptualizaciones, siempre hay que ir a los autores. Hay que comprender desde dónde lo dicen, quiénes son. Y para eso les recomendamos los capítulos de Introducción a Socio y CP, donde van a retomar este autor y este concepto, por si les interesa profundizar en su trabajo. De todas formas, Weber fue un intelectual que se abocó al campo del derecho, la sociología, la filosofía, entre otras disciplinas. Nació en 1864 en Erfurt, Alemania, y falleció en 1920 en Múnich, en el mismo país. También producto de un padecimiento de salud por una infección crónica. 10 años después nacía el autor de que les hablábamos antes, Bourdieu. Este dato nos sirve para entender cronológicamente en qué épocas vivieron. Y el que les voy a decir ahora un poquito de su contexto social. A diferencia de Bourdieu, Weber fue criado en una familia con una posición social y económica relativamente estable, una clase media, media alta, donde su padre había podido formarse como jurista y su madre, Ellen Fallenstein, provenía del calvinismo, que parte de la tradición teológica del cristianismo protestante, sobre el cual Weber escribiría años después, mientras construía los tipos ideales de acción social, que son los que nos importa mencionar ahora. Además, se caracterizó por considerar al individuo en algunos aspectos con mayor centralidad que el papel de las estructuras que coaccionan las conductas.
Entonces, ¿qué era la acción social para Weber? La acción social se refiere a aquellos actos, operaciones, movimientos, ya sean individuales o colectivos, que tienen como fin actuar para mantener una determinada situación, para mejorarla o para transformarla. Son actividades que se caracterizan por formar parte de una actividad de pensamiento que es consciente, que es organizada y que es dirigida, que parte de reconocer, como nos traen en la cátedra, de la existencia de problemas sociales. Como dijimos antes, estas acciones sociales se definen desde lo que es posible y deseable, o sea, en base a intereses, valores, preferencias, representaciones, dentro de un margen de posibilidades de acción. Además, desarrolla diferentes tipografías, 4 tipos de acción social: la racional con arreglo a fines, la racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional. Pero la que nos interesa acá y la que venimos especificando es la acción social con arreglo a fines o a objetivos que se pretende realizar por medio de la acción, para lo cual se requieren de medios, de recursos o de herramientas. Ahora nos podemos hacer la pregunta de ¿cuáles son los componentes clave de la acción social? Acá atentí. Son 3: los sujetos sociales, las condiciones concretas de vida y la relación entre actores y condiciones de vida en el análisis de la acción social. Del primero, los sujetos sociales, que otros autores como Bourdieu define como agentes, pueden ser individuales, personas particulares atravesados por su condición de clase, de edad, de nacionalidad, de género, etc. Y colectivos como grupos, organizaciones, sectores sociales, entre otros, que también poseen sus propias características. Las condiciones concretas de vida tienen que ver con el lugar donde residen, el acceso a bienes y servicios con los que cuentan, la posición en el mercado laboral, hablando de la inserción laboral, dónde trabaja, bajo qué condiciones, y las diferentes jerarquías sociales, la salud, la educación, entre otros. Hablamos entonces de las situaciones o condiciones que posibilitan o restringen el accionar cotidiano de su existencia. Y por último, la relación entre actores y condiciones de vida en el análisis de la acción social. Los sujetos o agentes tienen ciertas representaciones sobre la acción y sus propias condiciones de vida, que están presentes. ¿Ahí qué sería? ¿Representaciones sobre qué? Sobre la acción y sobre sus propias condiciones de vida. Estas están presentes en la acción social, porque partimos de un determinado horizonte de posibilidades y valoramos más o menos ciertos medios, recursos y herramientas. Wow.